La bolsa es un lugar que nace para dar al público la opción de participar en el crecimiento de una empresa. Llegas a acumular una cartera de 2,5 millones de euros, ¿no? En enero del 2021 estoy al millón. Pues en febrero ya estaba a los 2,5 millones. Y llega un momento en que el mercado se gira. O sea, había días que perdía 200.000 euros. Tardé como un año y algo hasta quedarme a cero. Que la gente dice, no, el dinero no es importante, pero es capaz de estar 5 días a la semana, 8 horas trabajando con un trabajo de mierda, cuando han dedicado 30, 40 años de su vida, si se ponen a sumar horas, a ese dinero. ¿Dónde nunca invertiría? Yo lo que no haría es ahorrar en euros, confiar mi dinero al banco. Para nada. ¿Crees que España es un buen país para crecer a nivel financiero? No, nos tratan como borregos, como que si fuéramos imbéciles y no pudiéramos nosotros ser independientes por nuestra cuenta. Toda esa parte de la pérdida, y habiendo aprendido la lección, me ayuda a poder volver a decir hoy en día que vivo de la bolsa. Bienvenidos al lado oscuro. ¿Qué me dirías si de repente tienes primero, porque hay que tenerlo, y pierdes 2,5 millones de euros? Bueno, hoy tenemos una historia potente, una historia de una persona que, aparte de tener una infancia complicada, una vida en general complicada, se metió en el mundo de la finanza y acaba perdiendo 2,5 millones de euros. Y vamos a ver cómo fue, cómo sobrevivió, porque está aquí, por lo tanto sobrevivió a esto, si no, no habría historia. Y cómo primero llegas a poder obtener ese dinero, que no es fácil, y segundo, cómo perderlo y cómo remontarlo. Hoy tengo el placer de tener en la mesa del lado oscuro a Jaume Vidal. Bienvenido. Correcto. Muchas gracias. Desde Barcelona. Barcelona. Desde Barcelona. Pues muchas gracias, antes de todo, como siempre, por aceptar que viniera aquí a exponer mi vida, acercarla a más personas y intentar de algún modo u otro pues inspirar o hacer que algo retumbe en la mente de algunas personas que a lo mejor están pasando por algo que yo he pasado y que también pasó a lo mejor mi padre. Muy bien, vamos a hacer un paso por tu vida. Actualmente te dedicas a la bolsa, ¿no? Esa es tu profesión. Correcto. Vivo de la bolsa. Vives de la bolsa. Exacto. Algún otro proyectillo tienes por ahí, pero bueno, básicamente o fundamentalmente tu fuente de ingreso es el mundo de la bolsa, desconocida para mí. Tengo tres fuentes de ingreso principales, que las tres vienen de la bolsa, sí. Que es pues la más grande, que sería mi propio capital, luego pues gestiono capital de otros y después la formación que hago también a personas que quieren invertir con mi estrategia. ¿Cuál es la que más cash te puede dar? La primera. O la más... O sea, y el tema de los cursos, ¿por qué se hace? ¿Porque es rentable y menos arriesgado? Bueno, pues de hecho acabas de empezar diciendo que perdí 2,5 millones y eso una de las cosas que te enseña es a no depender solo de un ingreso. Uh-huh. Entonces, la siguiente vez que creces ya no lo haces solo dependiendo del principal ingreso, que en ese caso era mi capital en bolsa. Muy bien. Vamos a retroceder en el tiempo, nos vamos a ir a tu infancia. Me contabas en privado que con 8 años te diagnosticaban depresión, lo cual yo me he sorprendido. Coño, ¿cómo sabe una persona? Bueno, como lo sabe, evidentemente te lo tienen que diagnosticar, pero incluso... No sé cómo de común es, ¿vale? Aquí ya la ignorancia de uno es tal que, ¿cómo sabe o cómo unos padres llevan a su hijo a un psicólogo para detectar eso, ¿no? Que con 8 años pues tuvieses una depresión? Pues sí, de hecho, al final eso... Yo diagnosticar no me sé diagnosticar eso, no me lo diagnostiqué yo. Fui a psicólogos varios y también algún psiquiatra en esa época. Y de hecho acabó hasta, bueno, pues habían fármacos entre medio que son muy, muy peligrosos a esas edades. Y yo, pues todo eso, siendo pequeño, pues no lo sabía. Mi madre, de hecho, al cabo de un tiempo, pues casi que presionó muchísimo para decir, oye, es que no reconozco a mi hijo. Claro, con fármaco, lo que hacen estos fármacos es prácticamente dejarte muerto en vida, ¿no? Sí, te dejan en fase de mucha pasividad, sin ganas de nada.
y como que el tiempo acaba contigo poco a poco, ¿no? Pero ¿y por qué hacen yo eso? Eso es algo que, bueno, traeré algún día aquí a un psiquiatra, que he traído alguno, pero no me he metido en ese tema, es ¿por qué se medica? Bueno, o sea, sí que traes a uno y creo que hablamos un poco del tema del negocio, ¿no? Del negocio de la farmacia, ¿no? El diagnosticar medicamentos. Oye, que para eso están los visitadores médicos, compro mi fármaco y te llevas, me imagino que, no sé si unas comisiones o no, o si ya no es legal eso. Pero sí es verdad que, joder, tío, se le dan medicamentos duros que tienes a la gente que muchas veces, oye, gente que tiene una enfermedad quizá un poquito más grave que otros, pero esos medicamentos que te dejan hecho polvo, que no tiene... No, ¿qué vida es esa? Bueno, estás bastante acertado con eso de los fármacos. Yo creo que nunca te quieren curar, siempre están hechos para que nunca te cures, ¿no? Para que siempre acabes dependiendo de seguirles comprando ese fármaco. Eso es un debate, vamos, me lo voy a apuntar, porque son cosas que me acuerdo a veces si no la hago, pero traer aquí a... Alguien que sepa de esto y que lo pueda confirmar, ¿no? Si son capaces, porque luego hay que venir y dar la cara, ¿no? Pero algún empresario farmacéutico. Bueno, algún documental yo creo que hay por ahí, sí, hablando de todo esto. El tema del fentanilo. Sí. Dio pie a Netflix, no sé si dio pie exactamente. Sí, hay una película de eso. Hay una peli, la del dolor, ¿no? Que salía el de... El negocio del dolor, ¿puede ser? Sí, el del Inspector Gache, el actor de Inspector Gache, no sé si alguien se acordará porque la película no funcionó mucho, pero el actor es el actor principal de la peli esta. Y es cojonuda, tío. Está guapa, a mí me gustó muchísimo y no la conocía, me la recomendaron y era una película que no es de hace 2 años, era... Yo la vi hace unos cuantos añitos ya. Y cuando la vi dije, hostia, pues nunca había escuchado esa película y me pareció muy interesante porque es una crítica detrás de... Bueno, son como 2 críticas, ¿no? Una en la parte sobre el capitalismo, hasta dónde puede llegar, y la otra, pues directamente a las farmacéuticas. Y me gusta mucho. Y con eso me informé un poco, ¿no? Y en España, ese fentanilo que se consume en Estados Unidos, en España es legal también. Y se receta a gente en España. Es más, nosotros tenemos a un chico que si nos está escuchando le doy todo mi apoyo. Hemos hablado muchas veces. Ha estado 2 veces a punto de venir y se ha echado atrás porque tiene bastantes miedos, ¿no? Y bastante inseguridad. Y es normal, ¿no? Porque está viendo una historia muy dura. Sí. Que es un chico que está adicto al fentanilo, canario, una persona como tú y como yo, que le diagnostican pues eso es interesante, un cáncer y lo medican y acaba adicto al fentanilo. Hostia. Con las consecuencias que eso ha conllevado para él en su vida. Y ahí estamos. O sea, llevamos más de un año ahora mismo hablando. sigue en esa situación. Sí, hostia, pues estaría guapo, ¿eh? Sí, creo que es una historia... O sea, perdón por que ilusionarme por algo así, pero al final es verdad, soy una persona curiosa y esas cosas pues llaman la atención. Uy, el mundo. O sea, la gente vería esa historia, le encantaría porque es una historia... Sí. Que aparte te da a conocer algo que ignoramos, ¿no? Y este pibe, por desgracia, lo está pasando mal, le ha tocado vivirlo, pero es verdad que contarlo ayudará a otra gente. Seguro. Es una historia que a mí me encantaría que viniera. Tiene incluso... Lo bueno, no se ha sentido mal por no venir. Le dije, tío, tienes todo mi apoyo, mi tranquilidad, entiendo tu situación, que menos me voy a enfadar yo contigo porque no habías venido. Claro. Porque ya bastante jodido lo estás pasando. Aquí estás, cuando quieras venir, tienes las puertas abiertas. Y con eso te das cuenta que el fentanilo, ¿no? Que volvemos a traer, es un medicamento legal en España. Es que no lo sabemos. Bueno, de hecho, yo sí que sé que en Canadá hay una parte en las farmacias como detrás donde te puedes inyectar, no sé si era fentanilo o alguna droga de estas fuertes, para no hacerlo en la calle. Como que el gobierno te deja hacerlo ahí con una jeringa ya desinfectada, etc. Y tu dosis, si quisieras, también lo paga el gobierno. Es un poco raro, pero son historias turbias. Sí. Es más, ayer, estoy acordando, ¿no? Ayer le mandé un mensaje a mi padre porque, claro, llevamos 2 años y medio y entre tantas han salido muchísimas posibilidades de historias. Y recuerdo que que hablé con mi padre y me dijo, oye, ¿por qué no entrevistas a este hombre que está en el Proyecto Hombre? Proyecto Hombre es una asociación para ayudar a gente a desintoxicarse. Sí. Y que es una persona que ha sido muchos años adicto imagino que a toda la droga. Y ayer le escribí, que no me ha contestado, por cierto, el viejito se lo ha olvidado, para decirle, oye, vuelve a contactar con esta persona porque sí es verdad que en los inicios del lado oscuro estas historias eran... Joder, te dan un poco de dudas, ¿no? El público le gustará, lo aceptará, pero estoy seguro que ahora estarían encantados.
Y vamos a retomar la historia, volvemos a tu infancia, Sí, ¿no? que te medican. Cuando me metí a fentanilo... No sé si hubiera llegado tanto tiempo. no. ¿eh? De hecho, básicamente fue porque mis padres se separaron. O sea, mi madre y mi padre a los 7 años se separan. Yo no entiendo esa situación, no la sé digerir. Y te la explican también bien, porque a veces no se explica bien a los niños, no se les da la importancia que tienen a los niños. La verdad, si te digo la verdad, no me acuerdo No te si me la acuerdas. explicaron, y si sí me la explicaron, no lo recuerdo. Ya. No lo recuerdo. En ese momento es cuando pues, hay un gran cambio, y eso lo sé porque me lo dice después mi madre, al cabo de los años ya, cuando soy ya mucho más grande, que me da como... le pregunto, oye, ¿cómo era en esa situación? ¿Qué pasó? Ya por curiosidad, al ser más adolescente, más mayor. Y ella me decía, es que tú eras un chico, desde pequeño llamabas la atención, eras muy creativo, eras diferente. Yo, bueno, tengo TDAH y se diagnosticó que tenía un cociente intelectual bastante alto desde pequeño, entonces como que destacaba. Aparte, pues tenía un poco ese liderazgo lo tenía desde pequeño. Yo no me acuerdo, o sea, todo esto es cosas que me dijo después mi madre. Pero de repente pasó eso, la separación de mis padres, que a los 7, 8 años es las personas más importantes del mundo en ese momento. Sí. Es tu referencia. Se rompe todo eso y yo no entro como en una depresión algo rara. ¿Ok? Bueno, algo rara, claro, de explicar. Resulta que yo en esa época yo me iba a dormir pensando que el día siguiente todo habría pasado. Uh-huh. ¿Ok? Seguro que has visto la película esa hostia, ahora no me acuerdo el título. Pero es como que todos los días se repite lo mismo. Sí. El show de Truman. No, Al filo del mañana es otra. No, Show de Truman. El show de Truman es... No, Sí. el show de Truman es un gran hermano. Sí, como una... Pero sí se repite todos los días. Se va repitiendo todo lo mismo, ¿no? Sí. Y yo pensaba, no que se repetía mi vida, sino que todo estaba organizado. Ya. Que ellos realmente se hablaban a mis espaldas y que en realidad se llevaban muy bien. Solo lo que estaba intentando es no aceptar la realidad. Uh-huh. Todo eso yo lo entiendo después, ¿no? En ese momento que tengo 8 años, cuando me diagnostican. Y en esa época que yo no aceptaba la realidad, siempre me despertaba pensando que todo esto era una broma y que era un castigo porque me había portado mal. ¿Okay? Todo lo recaía sobre mí, esa culpa, eso pasa porque tal, ¿no? Cuando eres pequeño estas cosas no las entiendes del todo, ¿no? Y yo pues no quise aceptar la realidad y lo alargué pues tranquilamente 2 años. ¿Okay? Es verdad que la parte donde sí que me empiezo a usar fármacos, todo por el psiquiatra, es un poco más mayor, no es a los 8 años, creo que era a los 10 ya. Creo. No, pero ¿vale? ya son 2 años ahí metido en eso. Sí, no, 2 años tampoco estuve, creo. Fueron... O sea, tomándome pastillas creo que fueron 6 meses, uh-huh. realmente, pero ya sí, pero que estaba 2 paró años porque en depresión, mi madre, de 8 a 10 mi madre años de dijo, oye, ¿qué va? no lo veo, no es mi hijo, ¿no? Uh-huh. Y aparte, pues esa infancia pues queda como apagada, ¿no? Que es también, justo al poco tiempo después, yo jugaba a fútbol y al poco tiempo ya, pues dentro del fútbol me empiezan a hacer bullying dentro del fútbol. ¿Por qué? Bueno, porque era una persona débil y al final el mundo de los chiquillos, ¿no? De los jóvenes son bastante agresivos en ese sentido, ¿no? Ven a alguien débil y para hacerse el fuerte, pues van a por ti. Mi carácter y mi identidad había desaparecido, ¿eh? Yo, desde esa depresión, esa persona que yo os he contado al principio que era, no era ya, no existía. Yo era una persona muy depresiva, muy introvertida y ahí de hecho entro pues en el mundo de los videojuegos y todo eso y me empiezo como a encerrar en mi burbuja. Más adelante recaigo en una depresión, pero descubro que esa depresión no me viene, y todo esto, ya os digo, lo descubro después hablando con los psicólogos, ¿no? Yo en el momento vuelvo a estar en depresión, vuelvo a sentir que tengo ganas de llorar, que no tengo ganas de salir de casa, etcétera, 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 que tendría ya unos 13 años, 14. En esa época vuelvo a ir al psicólogo, pensar que yo acabé esa depresión diagnosticada a los 12 y a los 14 vuelvo a caer en otra. Pero esa no era sobre el tema de mis padres y un no reconocer la realidad, ¿no? Que es al final lo que yo creo que fue... El no aceptar la realidad es lo que me llevó un poco más a esa depresión. Ahí tengo una crisis de identidad, porque
no reconozco, o sea, las notas de la ESO y todo eso son pésimas. Pero por otro lado, todo el mundo me está diciendo que yo podría sacar las mejores notas de la clase, ser el mejor alumno de todos. Y en casa se me juzga por las notas, como a cualquier otra persona en esa época, ¿no? Tú eres bueno si sacas buenas notas. Y no tengo buenas notas, entonces hay esa identidad de yo sí que veo que soy más inteligente que otros, pero la sociedad no me dice lo mismo. Y ahí pues esa crisis de identidad, de no ser aceptado por los míos, ¿no? Porque en casa yo era el que sacaba malas notas, el que se estaba todo el día poniéndose enfermo, ¿no? Yo hacía de todo para no ir a clase. Yeah. Incluso me enfermaba a propósito, ¿no? Hay formas que no son realmente, no las quiero decir, pero hay formas para enfermarte a propósito, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, hay varias, ¿vale? La típica es la de esnifarte tiza, ¿no la has escuchado nunca? Te da fiebre, básicamente, sí. Si te esnifas tiza. Bueno, pues entre otras. Y todo eso yo lo hacía para no ir a clase, porque allí no era mi lugar. Y lo que quería era seguir encerrado en mi mundo. Con mis videojuegos, el Age of Empires, seguro que lo habéis jugado todos. Hombre, por supuesto. y pasarme las mañanas ahí en vez de ir a clase. Al tiempo, yo creo que después de pasar a asumir que me hacían bullying, ya no ser esa persona extrovertida, pues sí que salgo de ese, digamos, mundo oscuro de la depresión y lo hago ya cuando pues entro. Bueno, de hecho, con la primera chica con la que me enamoro, la típica novia de 16 años, Sí. Es cuando alguien externo le empiezo a gustar, me empieza a decir que le gusta estar conmigo, que se divierte y por fin alguien, ¿no? A quien le gusto, a quien le da gusto estar conmigo. Y eso me empieza como a sacar y después de sacarme de ahí empiezo a entender todo lo que me había estado pasando hasta ahora. Porque yo había nacido en una sociedad, bueno, todos hemos nacido en esta sociedad, pero yo sí que he crecido y he estado en este sistema educativo que tanto me ha perjudicado a mí, básicamente porque no encontraba, me aburría mucho, no entendía a qué íbamos. Y de hecho me he dado cuenta con el tiempo que todo este sistema educativo no está hecho para gente que, pues, ya no hablo de la parte de la depresión, sino que tiene TDAH o algún... Correcto. No sé si decirlo problema, porque tampoco es un problema, ¿no? A mí me pasaba lo mismo. A mí yo no era capaz de estar. Bueno, yo creo que las clases son muy largas y yo no era capaz de estar ahí. Yo me aburría, tío. Yo no... Sí. A mí no me gustaba. No me gustaba. Y no te sentías nunca... Nunca me sentí aceptado. De hecho, esto Friedrich Nietzsche siempre lo meto en medio, pero lo que dice es que al final nosotros crecemos siempre para, al principio, ser aceptados por el entorno. Correcto. Y estamos alimentando una máscara social, pero no es una máscara tuya. O sea, no eres tú esa máscara. Es algo que has creado para ser aceptado por los demás. Y cada vez que vas haciendo lo correcto, lo que estás haciendo constantemente es alimentar esa máscara. Y llega un punto en el que has hecho toda tu vida lo correcto, lo que la gente se espera de ti, que has perdido tu propia identidad. Bien. Y eso lo explica Friedrich Nietzsche, y lo que trata de decir es que tienes que arrancar esa máscara, desafiar a tu entorno hay y mucha encontrarte. gente que vive toda la vida con la máscara. Exacto. Hay mucha gente que se da cuenta a X edad. Poca gente... No, hay gente que vive siempre sin la máscara y no suelen ser aceptados. Son gente que van siempre antisistema, Sí. no estás en el grupo, siempre, y a veces son rebeldes simplemente, o sea, se exceden en no llevar una máscara y les perjudica. Y normalmente te puede perjudicar para el resto de tu vida. Porque al final, en muchas situaciones para tú entrar al mercado laboral, muchas veces pues necesitas una serie de conocimientos que no los llegas a obtener. Porque, oye, el emprendimiento es muy bonito, pero necesitas unos mínimos. Claro. Y se pierde mucha gente. Entonces, al final, el sistema educativo ahí... No creo que tampoco exista uno perfecto, ¿no? Que sepa capaz... O sea, tendría que identificar todos los perfiles, ¿no? Sí, fácil. exacto. Yo creo que cada persona al final tiene que... Mira, de hecho me acuerdo, el verbo educar viene del verbo en latín educo. Educo en latín significa extraer. Porque desde la antigua Grecia ya se decía que la educación tiene que venir del alumno. Y
alimentar tus conocimientos a través de la observación y pues tus sentidos. No depende del profesor, ¿no? Entonces, ante eso es normal que la gente, que hay mucha gente, y yo el primero, que no hemos tenido una carrera de educación, yo no tengo carrera. Me dedico a las finanzas. Tampoco he empezado, bueno, tengo la ESO. Yo también tengo la ESO. Y me la saqué porque mi madre se fue a llorarle al director, también te lo digo. Que si no, ni la ESO tendría. Yo lo tengo que decir aquí, que estaba el otro día en mi casa, mi hija y mi mujer se sorprendieron. Yo tripití cuarto de la ESO. Tripití 3 veces y me pasaron con 2 suspendidas. Pero a mí no se me daba mal estudiar, a mí se me daba bien. Relativamente me resultaba fácil. Sí. Yo solo tenía que estudiar, como yo mucha gente entiendo, ¿no? Pero yo tenía que estudiar el día antes y aprobaba siempre. Pero es que llega un momento que ni estudiar el día antes te apetece. Es que ya nunca te apetece. Y sobre todo es verdad que a mí me gustaban mucho las asignaturas que contenían el raciocinio, el que te hablaban de algo, te lo contaban y te explicaban el porqué y los motivos. Cuando todo era cosas, memorizar no cero, pero el saber el porqué de las cosas sí que te interesaba. Y me gustaba, por eso me gustaba la historia, me encantaba me gustaba mucho la historia, para mí eran historias, eran películas, yo me lo imaginaba. Pero tenía un porqué de las cosas y esto conllevaba esta hora. Otras asignaturas, que al final hay asignaturas como las matemáticas, que punto, no hay otras. Pero es verdad que no me entraba eso. Sí, sí. Pues mira, yo también me siento identificado así. Yo tampoco encontré ahí nada. Obviamente estaba el profesor que sabía explicar las cosas y te hacía interesar un tema que luego está, lo cambiaban y ya, o ya no estaba. Ese, luego entra en juego el profesor. Que te motive, ¿no? Vale, entonces tú, tu segunda depresión... Bueno, no, perdona. Tienes una primera depresión, encuentras a una persona con la cual te sientes validada. Bueno, la segunda ya. La segunda. La segunda depresión, exacto. Sí, pero antes de la segunda, ¿conoces a una persona? ¿A una pareja, no? No. Ya es al final de esa segunda depresión. Vale, ya al final de la segunda depresión. Vale, primero sufres la crisis de identidad, conoces a la persona. Y ahí, bueno, ¿cómo sigue ahí tu vida? Exacto. Bueno, ahí ya, digamos que. A ver, esa persona obviamente fue la típica que al cabo de un año ya no estáis juntos, ¿no? Pero claro, me saca un poco de esa penuria, ¿no? Ese momento en el que todo era oscuridad. Y empiezo pues a hacer cosas diferentes, pero ya desde otro prisma, ¿no? Desde una observativa más amplia y ya no tan oscura como estoy diciendo. Y ahí es cuando empiezo a ver otras personas, conocer otras personas, juntarme con grupos, ¿no? Ya salgo de casa, ¿no? Y a partir de ese momento, a los pocos años, te hablaba a los 14 años, empiezo esta segunda depresión, más o menos, a los 16 ya se acaba. Pues a los 16 empiezo a salir, estoy 1 año o 2, hago FP de diseño gráfico, después voy a FP de informática, nunca los acabo, obviamente, pero ya hago otras cosas, me junto con otra gente, salgo. Y a los 18 años, que yo ya había empezado otra relación, por cierto, pues esa nueva relación me deja por mi jefe. ¿Okay? Qué bueno. Y sí, exacto. Y a mí eso es un gran golpe, ¿vale? Porque aparte yo mi jefe me lo quería mucho, ¿vale? Que de hecho ahora si nos viéramos me tomaría una birra con ellos, ¿eh? Eso tengo que decirlo también. Que siguen juntos. Sí. Bueno. De hecho es que a día de hoy hasta me siento bien porque, joder, sí, joder, se los junté y siguen juntos y tienen casa, perro, todo, ¿no? Estaban destinados. Sí. Exacto, o sea, no me siento... No, en ese momento no, pero después ya lo ves como menos mal que... Bueno, da igual. El caso que pasa esto de que me deja por mi jefe y a la vez mi hermano estaba llegando de Londres, donde había estado 2 años viviendo 400.000 experiencias, historias. Y cuando llegaba, me acuerdo que llegaba al comedor de mi casa y estabas, parado, ¿cómo se dice? ¿De pie? Ahora como estoy viviendo en México, digo cosas raras. Estaba de pie explicando las cosas como así, con emoción, ¿no? Abriendo los brazos y poniéndole tono a las cosas y me emocionaba escuchar sus historias de cuando estuvo en Londres, ¿no? Toda esa época a mí me está como poniendo semillitas, ¿no? Volvía y luego se iba, volvía y se iba. Y me pasa esto y decido repetir un poco lo que hace tu hermano mayor. Mi hermano me lleva 5 años, ¿no? Entonces me voy, pero me voy a Alemania, no me voy a Londres. ¿Okay? Me voy a Alemania y empiezo a trabajar, pues se llama Ausbildung, que es básicamente como un FP, pero que puedes trabajar a la vez y te pagan.
Además, como era un programa europeo... Locuras sí. que aquí no sé si pasarán Exacto. en España. Aparte era un programa europeo para incentivar a la inmigración y como que te pagaban un poquito más. Yo creo que ganaba, no sé si 900 euros, ¿vale? Pero te daban para vivir. O sea, tú podías vivir en el lugar donde trabajabas. Una estancia ya incluso. Perfecto. Oh, joder, claro. Sí. Bueno, pues en esa época empiezo a trabajar a pelar kartoffels, ¿no? A pelar patatas y poco a poco voy como encontrando, bueno, madurando, yo diría, ¿no? Que es ya responsabilizándote de tus decisiones y ser consecuente con lo que hago esto porque sé que después tengo que ir al lugar B, ¿no? Uh-huh. De punto A a punto B. O sea, todas las decisiones las hacía ya pensando en que tuvieran un porqué después, ¿no? Ya no iba de fiesta, que obviamente en esa época donde yo me relajo, ¿no? Y ya no tengo esa depresión, hago todo lo que no he hecho en la adolescencia, ¿no? Recuperando. Sí. Bueno, pues ya empiezo como a dedicarme más a pensar en mañana y todas estas cosas ya pues de uno que vive solo, ¿no? Ahí, en ese punto, empiezo a ahorrar un poco más de la cuenta y se me abre, que ya os te he dicho que tendría unos 18 años, se me abre la cuenta que mi padre, ¿vale? Que no he hablado de él todavía, pero mi padre nos había dado a mi hermano y a mí, nos había puesto unos 5.000 euros, ¿vale? En una cuenta de bolsa. Y a mí se me abre esa cuenta de bolsa a los 18 años. Invierto y las primeras veces pues me sale medio regular porque invertía desde la Caixa, y que te cobran comisiones brutales, ¿no? El banco. Y además, yo lo hacía por el IBEX 35, que bueno, pues es la bolsa española, las empresas que conozco. Total, que no... A veces salía bien, a veces salía mal, pero una me salió muy bien, que era Solaria, que a lo mejor alguno la conoce. En ese momento, pues creo que me hice un 200% en menos de un año, ¿no? Y yo flipando, dice, hostia, pensaba que esto no podría ser posible y ha sido posible. Tuviste suerte quizás, ¿no? Creo sí que no. ¿Es común esa suerte o...? Yo creo que sí. Yo creo que la suerte también es estar Hablando en el momento de que indicado, trabajaste ¿no? bajo la ignorancia. Sí. Entiendo que es común ganar dinero, pero con conocimiento, pero sin conocimiento. Claro. Digamos que al 0% no estaba. Te cuento por qué. Porque mi padre en el 2000 ya invertía en bolsa y hubo una burbuja de las .com. Mi padre en ese momento era policía local, pero ganaba más de la bolsa que de policía local. Y todo eso lo vivimos juntos en familia. Yo era pequeñito. O sea, tú te crías con la bolsa, vamos. Sí, en casa se hablaba de bolsa algunas noches, se ponía el teletexto que antes estaba en la tele, ¿vale? Y yo sí que crezco con alguna conversación en casa hablando de bolsa. Pero mi familia es clase media, ¿eh? O sea, mi madre a día de hoy es vigilante de seguridad y mi padre en la época era policía local. O sea, ya ves, éramos clase media, hoy en día casi clase media baja, ¿vale? Sería. Sí. Bueno, yo entro en este mundo por cosas que había escuchado en casa, por cosas que había leído, y me sale bien Solaria porque yo sé que estaba entrando, creo, en la presidencia en la primera vez, o no sé cuándo fue, si Zapatero o ya era Pedro Sánchez, que estaba saliendo como primero en las votaciones o algo así. Yo digo, bueno, si gana la izquierda normalmente invierte más en renovables, y a ese razonamiento yo lo tuve con 18 años y salió bien, ¿vale? Yo no tenía nada de idea de los ciclos económicos y cosas que después con el tiempo entendí que mueven más eso que las noticias del día, ¿no? Pero bueno, dicho esto, me salió bien y dije, hostia, si aprendo puedo ganar más. Y a medida que yo iba ganando, iba ahorrando, encontraba otras fuentes de ingreso. O sea, yo me iba a buscar botellas vacías de plástico por los restaurantes y las casas, porque en Alemania te dan 25 céntimos por cada botella, ¿no? Después me iba a bailar en la calle, porque me había inventado que era profesor de Zumba cuando no era verdad. Le había propuesto, te he dicho que estaba haciendo como un estudio que también trabajaba, ¿no? El estudio se hacía en un colegio internado, donde estaba un mes y medio más o menos, y allí hacía clases en alemán, pero vivíamos allá, en ese lugar. Bueno, pues yo le propuse al director que en esos días, en esas pausas de comida que eran de 3 horas, pues que me tiran ahí pues una clase de Zumba y yo era el profesor, ¿no? Y ellos me dejaron la sala y si iba bien, pues perfecto, que ellos me pagarían una parte y además podía yo también, si quería, cobrar, ¿no? Todo eso
obviamente, ¿por qué lo hacía? Porque yo había descubierto que si metía más en bolsa, Sí, tú buscabas ganaba más. Tener más capital para poder invertir más. Sí, al final mi objetivo, y eso sí que me viene de mi padre, era tener suficiente como para vivir de la bolsa. Porque, y aquí tengo que volver un poquito para atrás, yo me acuerdo a los 16 años que les estaba sirviendo churros a mis amigos que venían de fiesta a las 6 de la mañana. Y eso a mí me impactó mucho. Dije, hostia, ¿yo por qué estoy aquí, no? Ujú. Yo querría ser ellos. Y me vi reflejado, bueno, 16, 17, no sé qué edad tendría, pero más o menos me vi reflejado, o sea, me veo ahora y digo, joder, es que esas decisiones son las que me cambiaron a mí. El priorizar tener dinero porque mis padres no tenían dinero, yo les pedía dinero y no me daban, porque decían, dámelo tú, si yo tampoco tengo. Entonces, esa conciencia financiera la adquirí temprano por el simple hecho porque no tenía de dónde sacarlo, ¿no? Y si quería invitar a mi novia al cine o ir al restaurante, tenía que ganarlo yo, ¿no? Entonces buscaba formas de ganar dinero. Bien, pues también me acuerdo alguna vez que era como un domingo que estábamos de puta madre, bueno, perdón por la palabra, estábamos muy bien, pasándonos muy bien y al día siguiente tenía que yo ir a trabajar, ¿no? Y estaban en mi casa todos esos amigos y lo estábamos pasándonoslo tan bien que como que me acuerdo que se me encogió el corazón cuando tuve que decirles que tenía que irme a dormir y que lo sentía mucho. Entonces dije, yo no quiero eso, yo quiero estar aquí con ellos. Ese sacrificio. Sí, y habrá formas, digo yo, ¿no? Y eso me pasó de pequeño, ¿eh? O sea, esa época, 16, 17 años, que yo me sentía así y decía, pero habrá formas de no depender de ir a trabajar al día siguiente y poderme quedar hasta las 5, ¿no? Como que me puse a buscar qué formas había y la primera pues, que te llama la atención es la que tu padre siempre ha estado hablando, ¿no? Bueno, sigo. Sigue. Sí. En esos primeros pasos que das en bolsa, que haces un 200%, ¿cuánto llegaste a tener ahí de capital? Bueno, piensa que los primeros 5.000 euros, el primer año no llegó a cuajar. Creo que el primer año me quedó casi a la par. Tal vez perdí 500 euros, ¿vale? Pero ya usé ese razonamiento. Entre las que perdí más la que gané un 200%, porque no lo puse todo a una, claro, se me quedó un poco así, ¿no? 4.500 o algo así. Pero si te digo la verdad, exactamente no te lo podría decir en qué punto vendí o en qué punto compré. Lo que sí que empecé a hacer era poner más dinero cada vez en la cuenta. Y además empecé pues, a formarme, ¿vale? Ya no era poner el dinero aquí, sino que buscaba formas de, por ejemplo, las comisiones en la Caixa. ¿Cómo funciona la bolsa? Dime lo básico, los conceptos básicos de la bolsa. Sí, para una persona que no tenga ni alguien idea. que no sabe nada de bolsa. Exacto. Y escucha... Un poquito para que sepa de qué hablamos. Vale. Bueno, pues la bolsa es un lugar, ¿no? Como una institución, como si fuera un mercado, donde se compran partes de una empresa. ¿Vale? Es como si fuera el bar de la esquina, que le va muy bien, y tú sabes que la idea es que siga creciendo ese bar porque hace unas patatas bravas muy buenas, tienen la salsa que es perfecta, y tú, si quisieras invertir en ella, pues la única forma que hay es que el bar se divida en, no sé, 10 partes y tú puedas comprar una parte. ¿Qué pasa? Que lo que buscas en la bolsa es que ese bar tenga una proyección, ¿no? No solo te quedas con esa parte y vas esperando. Bueno, espera, lo voy a hacer más simple, ¿vale? Al final son... porque si no... ese bar, ¿vale? Son 5 socios, sí. ¿ok? Bien, pues esos 5 socios tienen un 20% cada uno. Bien, pues a ese 20% le vamos a llamar una acción. ¿Okay? Tú cuando vas a la bolsa lo que compras son acciones. Son esas partes que tiene el bar, ¿no? En el que se ha dividido cada bar. ¿Qué es lo que sube? Lo que sube es el precio de cada acción. Realmente la división de esas acciones no cambia. Siempre son 5 socios. Pero hay uno que se vendió a alguien, ¿no? Quedamos que el 80%, 4 socios, nos lo quedamos nosotros. Pero hay un quinto que se quiere ir. Vale, pues ese quinto se lo vende a Julián. Y lo puede vender a quien sea. 1% la acción. O sea, puede vender un 1% de la empresa. Y vende 20 acciones. Sí, o sea, al final... Joder, es que lo estoy haciendo más complicado de lo que realmente es, ¿eh? Creo que lo mejor es volver a empezar esta explicación. Vale, si quieres, borra la explicación esta para que no se repita tanto. Sí.
Ha sido un Claro, poco sí, cagada. Sí, sí, porque si no, no pasa nada. Sí, no voy de... Me he dado cuenta que estaba ahí liándome yo y diciendo, pero ¿a dónde voy? Perdón, ¿eh? Tranquilo. Borra las dos preguntas de la explicación de la bolsa y pones la de esta. Cuando dijiste conceptos básicos de la bolsa, ¿verdad? Sí. No hace falta que haga la pregunta de nuevo, ¿no? Yo prefiero que la vuelvas a formular. Sí, ¿por qué? Porque para mí es más fácil. Vale. Vale. Perdón, chicos. Tranquilo. Pasa un montón. Vale. Explícame brevemente conceptos básicos de lo que es la bolsa para que alguien que no sepa lo que es, o para mí mismo, ¿sabes? Yo tengo unos conocimientos muy básicos, pero oye, dame una explicación rápida para que todos sepamos de lo que estamos hablando. Bien, la bolsa es un lugar que nace sobre todo para dar al público la opción de participar en el crecimiento de una empresa. ¿Sí? Una empresa a día de hoy es privada y si tú quieres invertir, pues tendrías que hablar con la persona que es la propietaria y decirle, oye, me interesaría invertir en esta empresa, etcétera. En cambio, el lugar actual es un mercado que se le llama un mercado público, ¿no? Cuando una acción sale en bolsa significa que está saliendo al público. Cualquier persona, da igual de dónde vivas y de dónde seas, puedes acceder a ser propietario de esa empresa. En una fracción muy pequeña de esa empresa, pero eres propietario. Entonces, la bolsa al final es un gran mercado donde hay sectores incluso donde todas las empresas están. Y cuando una empresa decide salir a bolsa, ok, ahí, ¿qué parte ponen en bolsa? ¿Un porcentaje que ellos deciden? Sí. ¿O hay unas reglas, hay un mínimo establecido que Ajá. tienen que siempre tener, ¿vale? Que son las acciones restringidas, y todo lo otro lo pueden, a partir de ahí incluso podrían ponerlo todo. Es verdad que no lo suelen poner todo, se suelen quedar una parte de ellos, otra quedan a los directivos, ¿no? Como parte de los salarios, etc. Y la gran mayoría de las acciones están al público, que cualquier persona puede acceder. ¿En cuánto se puede dividir en una empresa? ¿Cuántas acciones? Yo creo que no hay un límite. O sea, tú puedes De tener hecho, un 0,01% sí, de... es como las criptomonedas. Cuando compras acciones, Sí. ¿cuánto es el mínimo que tú puedes comprar de una empresa? El mínimo que puedes comprar a nivel oficial es una. Una ¿vale? acción. Pero si ¿cuánto hablamos- es el porcentaje de la empresa? Eso no se sabe. No, claro, dependiendo de en cuánto se ha fraccionado. Es, por ejemplo, el Bitcoin, ¿no? Es un ejemplo muy rápido para que entendamos. El Bitcoin no se están fraccionando más Bitcoins, no están apareciendo más Bitcoins en el mercado. Hay 21 millones y punto. No se imprime más, ¿no? Hay 21 millones de Bitcoin en el Y no mercado. hay más. Exacto, no Y ahí existen está más. todo el rato. Entonces, ahora por eso siempre sube. Compra-venta. Bueno, no es que siempre suba, sino es que no hay más oferta. En cambio, el mismo ejemplo, sabes que hay criptomonedas que valen 0,0000 no sé qué. Eso es porque se ha fraccionado muchísimo. Entonces el valor de una criptomoneda es muy bajo. Hablamos que está la bolsa, Bitcoin o La otras bolsa monedas. y criptomonedas no es lo mismo. No, por eso diferenciamos. Vale. Criptomoneda, que puede ser Bitcoin o no sé cualquier cuántas otra. hay ya. Sí. La bolsa y luego está el trading. Sí, bueno, Esos sí, son exacto. son tres mercados distintos, pero bueno, por un lado son similares, ¿no? O sea, en algunas cosas se parecen. Son las tres... Las tres grandes diferenciaciones, habría más en el fondo, más. ¿vale? Y el trading, o sea, hemos hablado, la bolsa serían acciones, las criptomonedas, pues criptomonedas, y el trading en sí no es un activo, es una forma de invertir, ¿ok? Tú puedes hacer trading con criptos, me refiero, ¿vale? Vale. Lo más común es el Forex, que es el intercambio de divisas. Pero es como otro concepto. Una cosa es el tipo de activo, como podrían ser casas, coches, ¿no? Y tú intercambias eso, que hablamos de criptomonedas, eso es un activo. Y luego está la forma en la que yo gano dinero. Es inversión a largo plazo, como podría ser compras una casa hoy y la vendes aquí 15 años, o compras una casa hoy, la reformas y en 6 meses ya la has vendido. Entonces eso sería el cómo gano yo dinero en ese mercado. Y a ti... No sé si me he explicado el tema del trading. Sí, Lo he querido diferenciar. ¿Has probado de las tres formas de...? Sí, por desgracia. Sí, y Sí, te sí. quedas con la bolsa. Sí, entiendo. porque es ¿Por qué? la que más lógica tiene detrás, aplicada, es porque
al final tiene fundamentales lo que sería la solidez de cada idea, ¿no? A través de los números, a través de una historia que tiene una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y la rentabilidad que puedo sacar en bolsa suele ser mayor si, ya te digo, sé lo que estoy haciendo. Yo me he metido en criptos, me he metido en Forex y el riesgo que tú asumes en estos lugares a largo plazo no lo puedes mantener. Y si lo quieres mantener, como todo se sustenta por emoción y no hay detrás nada, al final pues carece de sentido muchas veces. Porque en trading, no se ¿en puede qué estudiar. invierte? Cuando hablamos de trading, hablamos, por ejemplo, Forex, al final lo que mueven los precios es prácticamente la oferta y la demanda, y que al final también lo hacen ahí, pero no hay nada detrás de unas barras verdes o rojas. Tú dices una noticia, pero una noticia no la puedes prevenir. Y eso, de hecho, si estamos entrando en este mundo, me gustaría aclarar una cosa, ¿no? Estamos hablando de un mundo que es un mundo especulativo. Y la gente, cuando le escuchan especulación, se asustan, ¿no? Pero en realidad nosotros estamos constantemente especulando. Desde que compras un coche que se revaloriza en el tiempo, o un reloj, o una casa en el centro, eso es especular. Pero es que esto viene al final de la psicología natural de la anticipación. La psicología de anticipación es algo que todos tenemos. Y que tú, cuando miras las nubes, ves que son negras, dices, tal vez me llevo un paraguas porque va a llover. Sí. Eso es psicología natural del ser Claro humano. que sí, ¿no? Todas Y eso nuestras se puede... acciones es basado en que creemos que nuestra acción va a mejorar en un futuro, bien Exacto. económicamente, o viene en, no sé, en calidad de vida. Esta zona se va a quedar súper bonita porque aquí van a poner parques y además y van a crecer y luego crecerá su valor económico también. Y en lo que yo me baso, de hecho, es en eso, en cómo piensa el ser humano. Si yo sé que tal movimiento genera dopamina y el movimiento que genera dopamina en el cerebro de la sociedad suele ser que la gente no piensa en los riesgos y simplemente piensa en el beneficio, pues tú sabes que la dopamina lo que te impulsa es a seguir adelante. Es la base, ¿no? de la acción natural de la propia hormona. Y en cambio, la otra que también domina el mercado es el cortisol. ¿Okay? ¿Y qué genera el cortisol? Bloqueo, te previene para lo peor. Entonces lo que suele hacer ese movimiento es caída en picado, ¿no? Porque el movimiento, porque lo que está pasando en la sociedad y en masa es que la gente está dejándose llevar por esa emoción. Total. Por esa... Nosotros, yo tengo unas tiendas de esto, de Funko, de figuras de coleccionismo, de todo esto, ¿no? Entonces, cuando empecé a estudiar, esto empezó porque yo empecé a decorar la hamburguesería con Funko. Esto hace... que de hecho está guapa, ¿eh? En enero hacemos 9 años, sí, está. Sí. La verdad y todavía le queda, ahora vamos a darle una vuelta de tuerca. Yo empecé a decorar y dije, joder, esto está guapo. Este mundo está guay, ¿no? Y ahí fue cuando, a los 2 años de taberna, le ofrecí a mi socio, le ofrecí a un amigo en ese momento de ser socio para abrir este tipo de negocio. Y yo le dije, este negocio está en alza. Y es básicamente un poco por lo que acabas de decir, la dopamina, ¿no? Ahora tenemos... estas generaciones como la nuestra, cuando ven una figura, les lleva al pasado, les genera nostalgia, les genera dopamina, que eso antes no existía, ¿no? Antes mi padre, porque el mundo del cine no es como ahora. Ahora tú, claro, cuando eres niño ves un montón de películas y ahora cuando eres adulto, todos esos recuerdos de los Gremlins, de Terminator, te genera dopamina porque te lleva a la infancia. Sí. Y este mercado antes no podía existir, porque antes tus padres, como mucho, Casablanca, para unas películas que no generaban merchandising. Entonces va un poco en eso, te genera dopamina y ahora este negocio tiene mucho sentido porque en todas estas generaciones que vamos entrando compramos cosas que nos recuerdan a al nuestra pasado, infancia. ¿no? La nostalgia también, creo que es oxitocina también que genera. Más que dopamina. La dopamina al final es la oxitocina creo que es la que es como que te une al pasado o a esas emociones que tuviste en el pasado. Pero bueno, yo tampoco soy un experto en esto. Ni yo tampoco, me dediqué, pero dediqué todo analiza. eso. De hecho, en realidad tienes mucha razón. O sea, al final nosotros tomamos decisiones de compra emocionales. Y estás dispuesto a veces a dar, no un riñón, pero 30 veces más de lo que realmente cuesta, hay gente que lo porque quieres tenerlo cerca de ti, ese recuerdo, ¿no? Y que lo que genera esto es que cada vez que tú lo ves en la estantería de tu casa y no tiene fin, quiero decir que yo puedo ver
una figura que llevo aquí teniendo, la vuelvo a ver y digo, es que guapa. Y, Sí, ¿no? y es verdad que sí, que no es algo que digas tú, la compras y al final te olvidas. No, pero cada vez que la ves, yo cada vez que veo, la tengo ahora ahí en la estantería, la figura de Oliver y Benji. Sí, sí, sí. Yo cada vez que la veo digo, pero qué guapa está, ¿no? Y me lleva a mi infancia y no sé, nunca termina de generarme esa Sí, sí, sí. emoción. Mm. Y... No. No, Nunca volverá. volverá esa emoción. Y bueno, Pero- lo estaba relacionando a lo que me estabas diciendo pero justo sí, sí. ahora. Al final todos nos movemos sobre todo... las hormonas son las que más cambian nuestra conducta. Las hormonas. O sea, oxitocina, serotonina, cortisol, dopamina... no sé, seguramente me dejo alguna, pero... No, hombre. Todas estas es el comienzo de una acción, ¿no? Ya. Por ejemplo, hablando del mismo tema, ¿no? Si ves que la bolsa está bajando mucho, te crea cortisol y ahí lo que tienes que hacer es lo que te viene a hacer la parte natural, tu psicología natural como ser humano, es proteger. Que esto es lo mismo que si entrara... ¿Y cómo proteges? Vende. Claro. Vende. Porque tú te imaginas... Ese es el primer impulso. Sí, sí, tú te imaginas el peor escenario, siempre. Ya. Eso es lo que te crea el cortisol. Siempre. ¿Y si lo pierdo? ¿Y si se Por acaba? eso, normalmente, las mujeres suelen ser más precavidas en bolsa porque tienen más cortisol de por sí. Ajá. Y en cambio los hombres suelen ser más agresivos a la hora de invertir porque tienen menos cortisol y más testosterona, que es la que te hace tomar más riesgos sin Ser pensar más impulsivo. tomar más riesgos sin pensar en las consecuencias que Claro. pueda traer eso. Vale, ¿y cómo continúa? Bueno, ya nos hemos puesto un poco en situación, lo que es la bolsa. Tú empiezas a meterte en ese mundo Sí. y cómo evoluciona. Evoluciona cuando poco a poco yo, 18, 19, 20 años, 21 años, en esos años yo estoy acumulando mucho. Llego a los 20, 30 mil euros, al final solo invirtiendo todo lo que estoy ganando en el día a día, ¿no? De hecho, me voy a Italia, busco mejores trabajos, sobre todo relacionados en ventas. Yo, de hecho, aquí hago un llamamiento a cualquier persona que quiera generar dinero en poco tiempo. Si tiene habilidades sociales y de comunicación, que las ventas es el mejor lugar para empezar. No digo que el mejor lugar de donde vivir, porque es muy estresante realmente si eres una persona, como en mi caso, muy exigente y que siempre quiere más y ambicioso. Entonces llega un punto en que las ventas ya no dependen de ti y tú no puedes hacer más. Sí, que Tiene siempre un se techo, puede tiene mejorar, un ¿no? techo Pero rápido. exacto, siempre tiene techo y al final pues tienes unas horas máximas. Entonces es bastante estresante porque te mantiene, es verdad, que muy arriba todos los días, ¿no? Y te tienes que mantener todos los días ahí, pero te estresa mucho. Bueno, pues yo llego incluso a ir a Suiza, ¿vale? Pero antes de ir a Suiza, estando en Italia, me pasa algo, ¿vale? A los 22, 23 años, yo estando en Italia, en ese momento estaba trabajando de vendedor y a la vez también estaba responsable por las tardes en una pizzería. Recibo una llamada de mi hermano y eso bueno, cambia por completo mi día. Mi día no, mi vida. Tu vida. En esa llamada, pues mi hermano es para mí la persona más importante del mundo, sin contar, bueno, pues la madre y la pareja, ¿no? Es incluso el pilar de muchas de mis decisiones. Y mi hermano en ese momento me dice que tengo que volver a casa. Yo estaba en Italia y, bueno, pues en ese momento digo, bueno, ok, cuando voy a mirar vuelos, a ver qué día sale más barato, ¿no? Y me dice que no, que tengo que volver a casa el primer vuelo que pueda. Y ahí me empieza a oler algo. Mi padre, después de la depresión que yo... Bueno, después de la separación, mi padre había entrado en depresión. Y en varias ocasiones había intentado, bueno, pues lo que os podéis imaginar, ¿no? Que la depresión acabara con él. En 2 ocasiones ganó él, pero la tercera fue la depresión quien ganó. Y incluso fueron algo bastante traumáticas. Una de ellas fue él pues que no sé si explicar todo esto porque va a cambiar toda la historia de la bolsa y de todo lo que estaba contando, pero bueno, al final es mi vida y también he venido aquí a esto, ¿no? Yo creo que esto también es importante porque hay que concienciar a las personas de todo esto y a veces tienes que
ir a las emociones para que el recuerdo sea más sólido. Mi padre en una ocasión la primera creo que fue, lo quiso hacer por, fármacos. Después, a los años, lo volvió a probar, pero algo un poco más drama, que fue en un coche, en mitad de un campo, encendió el tubo de escape y conectó el tubo adentro del coche. Y por suerte, en ese mismo momento hizo una última llamada a la mejor amiga de mi madre para decirle que nos dijera a nosotros un mensaje, ¿ok? Nos dijera un mensaje, o sea, le había dicho que nos comunicara un mensaje X, ¿vale? Y en ese momento, no sé cómo, por suerte de la vida, ella acaba encontrando el coche sin mi padre habérselo dicho. O sea, algo que no se sabe ni cómo. Ella, en el momento que está escuchando y tal, le está diciendo ¿y qué ves? Y no sé qué, porque mi padre ya estaba dentro del coche, en esa situación, y la llama, medio moribundo, explicando, hablando y despidiéndose, ¿no? Un poco. Esa situación, acaba en ese momento acaba bien, porque lo acaban encontrando y ya está, ¿no? Yo en esa época que tendría, 16 años, no lo sé, exactamente no me acuerdo la época en la que pasó esta vez. La tercera vez sí que pasó a los 22, 23 años, y ahí pues él sí lo logra hacer. Lo logra hacer por inhalación de gas, de butano, en su casa. Eso, obviamente, a los 22 años, 23 años no es fácil para nadie, ni a los 40 ni a los 60, ¿ok? Que te pase eso, que le pase eso a tu padre. Y eso, además de todo lo que yo ya había vivido, me hace madurar todavía más. Pero no madurar desde un contexto de yo voy a ser el responsable de mi vida, porque ya lo era en ese momento. A los 22, 23 ya llevaba 4 o 5 años fuera de casa y ya me sabía sostener. Era independiente, autónomo, no necesitaba a nadie, ¿no? Para vivir. Ya crece mi responsabilidad y no lo llevo tanto a una responsabilidad mía, sino una responsabilidad para el mundo. Y ahí es cuando mi hermano y yo, después de yo llegar de Italia, nos decimos prácticamente a la vez que necesito ir al Camino de Santiago, le digo, y él me dice, yo también lo estaba pensando y te lo quería decir cuando estuvieras más calmado, y decidimos hacer un mes entero desde Francia el Camino de Santiago. Joder. Todo eso para digerir, todo eso. Mi hermano es una persona también muy inteligente, introspectiva, a nivel de, razona las cosas, ¿no? Y entre él y yo sacamos conclusiones y entendemos en ese momento, y antes no, que mi padre validaba a las personas por el dinero. Y esto lo quiero explicar, porque tal vez alguien de los que nos está escuchando está viviendo por algo así. Ojalá nos esté escuchando y esto le resuene en la cabeza, porque la decisión que tomó mi padre no es la única persona que la tomó en ese año, ni será ni en los siguientes. Y eso lo acompaño con un dato, y es que la principal causa de suicidio en el mundo es por problemas de dinero. No es por amor, no es por depresión, de tristeza, no. O sea, ni parte profesional, no, es el dinero. El dato es ese. Y con este dato una persona pues ya dice que nos tenemos también que concienciar de esas personas. ¿Okay? Yo no digo que no tengamos que también concienciarnos de otras, pero es que se están abandonando muchas personas y estamos dejando que siga esto sin hacer nada, sin hablar de ello, porque incluso en las redes sociales a veces dices esta palabra y te están cancelando. Enseguida. Y el problema sigue estando ahí. Uh-huh. Y la gente sigue sufriendo de eso. Uh-huh. Y a veces no toman esa decisión, pero sí entran en una depresión o en una gran ansiedad constante de no poder dormir, de estar preocupados, por el simple hecho de no entender cómo solucionar esa situación. Y es en ese camino donde mi hermano y yo decidimos ya no solo responsabilizarnos de nosotros mismos, porque obviamente teníamos que hacerlo, sino
de llevarlo un poco más allá. Nuestra intención no era empezar a sacar pancartas y decirlo a la gente a los cuatro vientos. Empezamos con nosotros. Primero empezamos pues, profesionalizando más lo de la bolsa, acercándonos más a la educación financiera. Había varios libros que, si puedo nombrar aquí, El Secretos de la Mente Millonaria de T. Harv Eker, que con ese libro yo entendí muchas cosas de mi padre. Libros como, para mí, uno de los que son muy famosos, pero la verdad que me sirvió mucho, es Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Y ya os digo, es muy mainstream, no es muy típico, pero a mí me gustó mucho ese libro. Y varios, obviamente, que también me sirvieron para entender que al final, que mi padre no tenía las herramientas necesarias para gestionar toda esa situación. Yeah. Aprendiendo de todo eso, pues acabamos, tanto mi hermano como yo, pues dedicándonos a esto. Antes había dicho que era vendedor, que había sido, lavaplatos, perdón. Cortaba patatas, bailaba en la calle, era profesor de zumba, había hecho varias profesiones, también había sido churrero, había hecho varias cosas antes, pero desde entonces, desde ese momento, me quiero tomar en serio todo esto de la educación financiera y, cómo no, también las inversiones. Y a partir de ese momento, Jaume empieza a vivir de la bolsa. O sea, ya es Jaume viviendo de la bolsa. Es esa situación la que cambia. Yo me quiero volver más profesional en este ámbito y quiero tomármelo, quiero hacer lo que mi padre nunca pudo, en ese sentido, ¿no? Que es controlar las finanzas y que las finanzas estén por debajo de mí y nunca lo estén por encima. Porque el problema de mi padre al final fue que él se validaba por el dinero. Si la gente conocía a una persona y ¿de qué trabajas? Oh, pues soy abogado, o soy no sé qué, o tengo una empresa. Entonces esa persona, mi padre la validaba como una persona de éxito y la quería a su lado. En cambio, si mi padre conocía a una persona, por muy buena persona que fuera, empática, muy cercana, si no era una persona de éxito, o sea, si no tenía dinero, para él era una persona inferior. Yeah. Eso obviamente no está bien, al menos no debería serlo. Él no supo controlar eso, y es que también mi padre vino mis abuelos eran muy pobres y dedicaron toda su vida a trabajar. Entonces mi padre vio que al final la validación venía de eso, del que tenía dinero era el bueno de la familia, que en ese caso era el hermano mayor suyo, mi tío, que era el hermano que ganaba dinero, el empresario y tal, y mi padre quería ser como él. Entonces siempre buscaba y perseguía el dinero para ser validado por sus padres, ¿no? Yeah. Y eso es lo que él tenía. Y si nosotros no hacíamos nada, acabaríamos siendo lo mismo. Y ese es en ese momento cuando esa concienciación de las finanzas, de la educación que teníamos, la empezamos a trabajar tanto mi hermano como yo, y acabamos pues no solo viviendo de la bolsa, sino incluso a largo plazo acabamos enseñando a otras personas. ¿Okay? Fue natural, fueron personas cercanas, un amigo, mi primo, que nos preguntaban, yo quiero también vivir de la bolsa, enséñame, vengo a casa y me enseñas cómo. Y fue muy natural al principio. Después ya fue pues profesionalizándose y haciendo más lo que todos conocéis como una academia, ¿no? Sí. Pero a día de hoy, o sea, en ese mismo momento era más así. Incluso hacíamos las clases en físico, en presencial. Yo, en este podcast, me gustaría pues, que se quedara claro que al final el dinero es importante. Que la gente dice, no, el dinero no es importante, pero es capaz de estar 5 días a la semana, 8 horas trabajando con un trabajo de mierda por el dinero, pero después te vienen ahí diciendo, no, el dinero no es importante. Cuando han dedicado 30, 40 años de su vida, si se ponen a sumar horas, a ese dinero, que no era importante. Y que para mí, cuando me dicen eso, me da un poco de... O sea, me enfada mucho. Porque mi padre se llevó... el dinero se lo llevaron... Mi padre se lo llevó el dinero o... A causa para del mí dinero, sí que es importante porque acabó con la vida de mi padre. Entonces, cuando alguien me dice que el dinero no es importante, pues... Ya, te toca. Sí. Vale, Jaume, vamos ahora ya al momento en el cual, oye, ya tú estás dedicado a la bolsa, tendrás tus más y tus menos, pero bueno, llegas a acumular
una bolsa de... una bolsa o no sé cómo lo podemos decir, ¿no? Ya una ahorro, cartera. Una cartera, ¿verdad? Esa es la palabra que estaba buscando. Una cartera de 2,5 millones de euros, ¿no? Exacto. Entiendo que no sé, ese ha sido tu tope o no. Sí. Pero bueno, hasta ese momento era tu tope En ese momento, sí. de beneficio. ¿Qué pasó? Bueno, el momento en el que llega ese punto, yo vengo de una inercia y una consecución de buenas decisiones que no son buenas decisiones realmente. Lo que pasa es que me salen bien. Ujú. Durante muchos meses me están saliendo bien todas las decisiones que tomo arriesgadas. Entonces empiezo a tomar más riesgo y empiezo a implicar más dopamina y empiezo a pensar más en lo que puedo ganar que en el riesgo que estoy asumiendo. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que esa inercia me lleva a irme a las decisiones más arriesgadas del mundo. Piensa que yo en enero del 2021 estoy al millón. Llego al millón, ¿vale? Pues en febrero ya estaba a los 2,5 millones. En un mes, 1,5 millones más. Y ese es el punto en el que yo Y no sacas me ese vuelvo dinero. loco. No lo sacas, nada. Exacto. ¿Por qué? No te Porque compras nada, no te vienes arriba, nada. Nada. Si el problema era que todo lo metía adentro. Siempre. Tú Si tenías yo tenía esa filosofía de todo para adentro. todo para adentro. Si ese fue uno de mis principales errores. El no diversificar, el no tener otras un par de cosas. casitas o lo que fuese. Claro. Porque cada vez que, claro, yo venía desde los 18 años, 19, invirtiendo todo lo que podía dentro y en cartera, bueno, perdón, en cartera, en el banco solo tenía lo que necesitaba para vivir. O sea, yo había meses que tendría 1 millón en el, ay, perdón, 1.000 euros en el banco, pero en cambio yo tenía 1 millón en la bolsa, ¿no? Porque no necesitaba más para vivir, ¿no? Estaban mis gastos cubiertos y ya está. Bien, pues en ese momento yo tengo que decir que yo vengo de una inercia de ego. O sea, yo había creado una identidad de alguien que nunca fallaba. De hecho, en la comunidad / formación academia que yo estaba dando, mis alumnos me llamaban Nostradamus. O sea, y yo me lo creía. Lo peor es que yo les reía la gracia, ¿no? Yeah. Entonces, claro, piensa que alumnos que tendrían 100.000, 200.000, 300.000 euros, los ahorros de toda una vida, ¿no? Tendría 60 años, directivo de no sé qué empresa, tal, y yo tenía más que él, con 25 años, y le estaba yo dando clases de cómo invertir. Claro, el ego que yo tenía es como el de Justin Bieber a los 22 años, ¿no? El de cualquier artista o tal que le va muy bien las cosas, pues yo pensaba que era inmortal. Es en ese momento en el que, bueno, pues llega un momento en que el mercado se gira. Se gira significa que para de ir para arriba y empieza a ir para abajo. Y en varias veces anteriores corregía, pero a las 2 semanas ya volvía para arriba y no había pasado nada. Bien, pues esa vez, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, 3 meses, 4 meses y eso no se recuperaba. Y ya de los 2,5 millones, a lo mejor estaba en 1,5 millones, porque yo estaba muy apalancado en ese momento. Antes no. Para llegar al millón prácticamente me apalanqué, pero en un por 2, que tampoco es tanto en el mundo del apalancamiento. Doblar tu cartera para invertir no es tanto. Pero ya cuando paso del millón se me abre como una nueva era, una nueva cuenta en Interactive Broker, en la plataforma, y puedo utilizar más dinero del que ya podía utilizar. El caso, empiezo a tomar malas decisiones, empieza a caer la cuenta y eso provoca que yo no pueda afrontar Yo no puedo enseñar la cara de que Jaume está perdiendo, porque ese ego no quiere aceptar la pérdida, no quiere aceptar que no tengo razón, que el mercado me está tirando para afuera. Y querer mantener esa identidad de alguien que nunca se equivoca, que alguien que lo sabe todo, que alguien que siempre acierta, me lleva a nunca externalizar eso. Y cuando digo nunca es que ni mi pareja, ni mi hermano, ni mi familia, mi madre ni nada, no sabían que yo estaba perdiendo dinero, pero a mansalva. O sea, había días que perdía 200.000 euros en un mismo día. En ese momento, pues, de no saber qué hacer, se me ocurre la magnífica idea de ¿qué tal si intento recuperarlo arriesgando más? Uh-huh. Y ahí es cuando
ya no... o sea, de hecho es ahí cuando pierdo los 200.000 euros en un día, ¿no? Que me apalanco, me pongo en opciones, salgo de estrategia, básicamente. De hecho, yo ya había salido de estrategia. Esa estrategia que me había hecho llegar a los 2,5 millones, en el momento que ya perdía 200, 300.000 euros de los 2,5 millones, yo ya empezaba a decir, oye, ¿y si en vez de poner el stop loss, que es el lugar como que se vende automáticamente, en vez de ponerlo aquí, lo pongo más abajo? Y acabé quitándolos, todos. De hecho, ese es el mayor error que tomé, yo creo, que fue el de quitar los stops y salir de estrategia. Esa estrategia que me había hecho llegar a los 2 millones es la misma que yo dejé de utilizar para perderlos, ¿no? Joder. Sí, sí. Y claro, esa caída que fue progresiva, no fue de un día para el otro realmente, ¿no? A pesar de que había días que sí que había perdido tanto dinero, tardé como 1 año y algo hasta quedarme a 0. ¿Ok? La cuenta acabó en 0. Sí. La misma cuenta que estaba en 2,5 millones hacía 1 año y medio, ahora estaba a 0. Y mi decisión fue irme del lugar donde estaba, que en ese momento estaba en Andorra. Me fui para Italia y empecé a trabajar y a vender vinos, que sabía que para volver a empezar de 0 tenía que generar dinero rápido, y las ventas es el mejor lugar, y ya lo sabía del pasado. Entonces empiezo a ganar dinero por comisión. De hecho, me presento a mi jefe diciéndole, mira, a mí no me hace falta que me pagues fijo, yo voy por comisión, y me lo aceptó al principio, pero después dijo, no, porque por temas legales yo te tengo que tener contrato y esto y lo otro, y yo, perfecto, no pasa nada. Me dio el mínimo indispensable para que la parte fiscal estuviera cubierta y después todo en comisión. Más o menos ganaba con un 20% de todas las ventas. ¿Okay? 20, 25, dependiendo, pero sí. Bueno, pues os podéis imaginar quién fue el mejor vendedor desde entonces, ¿no? Y llegaba a hacer pues unos 5 o 6 mil euros en comisiones al mes, solo vendiendo vinos, y a mí no me gusta el vino. Era mi objetivo volver a estar en juego, ¿no? Tardé más o menos 1 año estando ahí, 1 año y medio allí. Y en esa época, de hecho, yo me compré una casa, que esto es muy sorprendente. Logré comprarme una casa con el IRPF de España, que yo había pagado hacía unos años, unos 2 años concretamente. Me presenté en varios bancos a pedir hipoteca, y al 7º, 8º me la concedieron. Ya había pillado el truco, que era ir bien vestido, aparentar que tienes mucho dinero, y como no hay... datos exactos, no se hablaba España vale. Con Italia, no sabían que yo no tenía dinero, pero yo les enseñaba que había pagado 80.000 euros o lo que fuera en España de impuestos. Entonces, obviamente, pues sí que tenía dinero. Además, venía, pues ya estaba en Andorra, tal, entonces como que todo les coincidía, ¿no? Bueno, pues sí, será un empresario y tal, no sé qué. Vale, pues me la concedieron, y en esa casa la puse para generar otro ingreso pasivo. ¿Okay? Porque yo sabía que tenía que generar ingresos pasivos y no depender de solo uno, que ese fue mi mayor error. El solo depender de un ingreso. De hecho, sí que tenía algunos otros, pero es que lo metía todo en bolsa después. O sea, al final, lo poco que generaba por otros lados lo metía en bolsa, ¿no? Bien, pues esa casa que me compré sin dinero, que fue pidiéndole dinero a familiares y tal, lo metí en la casa y pues empezó a generarme. De hecho, llegué a tener hasta 3 casas, que sigo teniendo en Italia, que es donde estaba, y seguía durmiendo en el coche. O sea, yo trabajaba en los vinos, tenía 3 casas, y como las 3 estaban alquiladas, pues yo me iba a dormir al coche por 50 euros la noche, porque ya ves tú lo que me costaba cancelar a alguien. Pero como mi objetivo era volver a vivir de la bolsa, estaba dispuesto a todo. Y si me decían en el trabajo que hay una pareja de americanos que vienen a las 11 de la noche, y yo me quedaba hasta las 3 limpiando las copas, y a las 8 volvía a ir a trabajar sin problema. Me iba a duchar al gimnasio. Claro, yo dormía en el coche, ¿no? Me iba a duchar al gimnasio. Iba a trabajar, bueno, pues, de hecho les pedía allí teníamos para lavar las sábanas y las cosas de los manteles de tela, le metía ahí mis camisas en el trabajo para hacerme la lavadora. Bueno, un poco así, y ya en ese momento tenía dinero. O sea, tenía 3 casas, generaba dinero, pero mi objetivo era volver a vivir de la bolsa. Pues hace 1 año y medio de ese momento en el que conozco a mi actual pareja, mexicana. Nos conocemos, de hecho, en ese trabajo, y, bueno, pues por amor, obviamente, como no, me voy a México. Y ahora mismo estoy viviendo en México.
Entonces, toda esa parte de la pérdida, que es de esos 2,5 millones, ¿vale? Ese renacer del Fénix, ¿no? De perderlo todo y volver, pero ya con valores y habiendo aprendido la lección, me ayuda a poder volver a decir hoy en día que vivo de la bolsa. Muy bien, que tiene un final feliz, de momento. Sí, 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 sí. ¿Cuánto es lo máximo que has tenido en cartera? Si lo quieres Bueno, a ver, no me gusta hablar del dinero que tengo ahora porque sé que me hincharía el ego. Si quieres, te hablo de lo que tuve antes o eso ya lo sabes. No sé cuánto es lo máximo que has tenido. Bueno, el máximo fue 2.700.000 y pico. O sea, Ajá. llegué incluso a un poquito más de 2,5 millones. O sea, perdón, 200. 2.750.000 y algo. Es el punto más alto que llegué en Pero esa época. lo has superado ahora. Podría ser. Muy bien. ¿Sabes qué pasa? Que una de las cosas que más estoy cuidando últimamente es el tema del ego. Porque si me dejo endulzar las orejas, y me lo creo, y me hincho, y me vuelvo a hinchar, sé que empezaré a tomar... Bueno, me empezaré a creer lo que ya Vuelves se a dice. caer. Pero lo que sí que puedo decir es que a día de hoy llevo más de un 1000% este año, que es una barbaridad. Esto lo he logrado gracias a utilizar otras herramientas que están ligadas a las acciones, que se llaman opciones, ¿vale? Pero esto no lo diría mucho a alguien que está empezando porque es hablar de un Fórmula 1 a alguien que todavía no sabe conducir. ¿Okay? Vale, vamos a hacer una serie de preguntas rápidas, una dinámica de preguntas rápidas. Sí. Y una puede ser eso. ¿Qué tiene que hacer una persona que de cero quiere empezar a invertir en bolsa? Yo creo que lo primero que tiene que hacer, ¿ok?, es probar. Ya sé que es un poco exagerado, dices, no, te tienes que formar y tal. Bueno, yo soy un poco... yo me he hecho a base de hostias, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene que hacer esa persona es probar por sí solo con el dinero que no le importaría perder. Y hacerlo, eso sí, fijándose en... Yo diría que en lo más seguro. ¿Vale? Empieza con algo seguro. El SP500, por ejemplo. ¿Qué es el SP500? Bueno, es un índice donde están las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Cuánto es el mínimo que puede invertir una persona? No, el mínimo podría ser hasta €1, realmente. Ajá. El mínimo, yo creo que aquí se lo pone cada uno. Oye, estoy dispuesto a perder 1.000 euros. Bueno, nadie quiere perder 1.000 euros, está claro, ¿no? Pero prueba con 1.000 euros. Ve qué pasa. Ve, hostia, pues ha subido un 3%, son 30 euros. Ah, vale. O sea, cuando sube un 3% significa que mi inversión ahora vale un poquito más. ¿Vale? Un 3% más. ¿Vale? Vale. Y probar tú. Yo creo que al final, cuando uno va a empezar a aprender estas cosas, es probándolo. Después, ¿ves que esto es seguro, entre comillas, que es real, que nadie te ha estafado porque tú lo has probado primero de todo? Bien, pues ahora tú vas a empezar a buscar por internet, a guiarte, a dejarte... escucha a otras personas que a lo mejor viven de esto. ¿Vale? Eso sí, obviamente. Ves a personas que viven de esto, que tienen resultados. Como lo harías tú si una agencia de marketing, ¿qué te vas a ir? ¿A la que Sí, te vende la moto que sepas o a la quién que ha lo hace hecho bien. a la que ha tenido resultados con sus clientes? Vale. ¿Qué señal crees que sería la que tú con la que cual tú tomarías una decisión para decir vendo mis acciones rápido? Las señales de euforia. ¿Te acuerdas que antes te he hablado de la dopamina? Cuando veo que el mercado solo piensa en el beneficio y siempre se respalda detrás de una noticia que aparentemente es buena, obviamente, y que sí que probablemente haga que haya una proyección a futuro mucho mayor en cuanto a beneficios, pero ya venga de una bola de nieve muy grande de subida, que ya no tenga sentido, yo creo que el mejor momento, y aquí ya me pongo un poco más técnico, alguien que ya sabe de bolsa, es en el pre-market, cuando tiene un pre-market muy alto, es decir, que está creciendo un 10%, un 15% el precio antes de abrir el mercado. Cuando ese pre-market es muy alto, pero detrás a lo mejor ya no hay ninguna noticia que respalde ese precio, ahí es un muy buen momento para vender. Pero en un caso individual, tú claro. no puedes vender en cualquier momento. En la bolsa no. En la bolsa tienes que... Cabría la posibilidad, ¿vale? Pero
Pero ya sería profundizar mucho. Realmente no. Realmente Vale. no. Joder, se me olvidó de pregunta, te iba a hacer. Mierda, es una pregunta guapa y se me olvidó. Vale. Lo del 10, he dicho la subida del 10%, No me acuerdo, igual, ahora me vendrá. el pre-market. Para comprar, no, vale. La pregunta era que tú invirtiendo en bolsa tienes que estar siempre atento a las noticias. Tienes que estar siempre constantemente teniendo noticias. No es necesario, no es recomendable. Para nada. De hecho, el 80%, 70-80% de las personas que invierten en bolsa pierden dinero. Y coincide justamente con la cantidad de personas que se fijan en las noticias para tomar esas decisiones. Vale. Entonces, yo lo que siento es que si tú realmente aprendes a leer los gráficos, puedes adelantarte. No digo a las noticias, porque tú nunca sabrás lo que mañana va a decir Donald Trump, pero lo que sí que sabes, lo que puedes hacer es estar preparado para lo que pase. Por ejemplo, la situación actual, que creo que eso influye mucho en bolsa, ¿no? Una guerra como es la de Israel. Relativamente, ¿eh? No se juega mucho con eso, no influye mucho en bolsa. ¿O no tanto? Lo que más, mira, la bolsa se mueve por ambición, codicia, por pánico, por dopamina. Todo lo que genere todo eso es lo que generará un movimiento en bolsa. Vale. Entonces, por eso mira, fíjate, la bolsa hace 4 meses más o menos estaba rompiendo máximos históricos. Eso es una forma de decir que está subiendo desde hace... Bueno, que está subiendo, está rompiendo el punto más alto que ha habido en la historia. Es una forma de decir que estamos alcistas, ¿no? Estaba coincidiendo que Israel estaba bombardeando a Irán en ese momento. ¿Verdad que no tiene sentido? Y hace 3 días Donald Trump lanzó un tuit totalmente inofensivo, aparentemente, porque al final es un tuit, es un texto, no hay nada detrás, y las bolsas llegaron a caer empresas más de un 20% de ese día. ¿Cuál es el contexto entonces? Si en un lugar están bombardeando países enteros y en el otro simplemente una persona lanza un tuit, pero en cambio en este baja mucho más la bolsa que en el momento que se está bombardeando un país entero. La bolsa pensamos que bien se mueve por noticias, pero no se mueve por noticias, se mueve por otras cosas. Sí, que las noticias conlleva que la gente tome decisiones en base a las noticias y eso hace que los mercados se tambalean, suben o bajan. Lo que más influye al final es la economía. Vale. Es lo que más influye. ¿Por qué o es recomendable ir, por ejemplo, oye, yo digo, cónchale, ¿por qué no invierto yo en Apple, que es una empresa estable con los años? ¿Por qué tú recomendarías, por ejemplo, invertir en una empresa como puede ser Apple? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué quieres? ¿Quieres estabilidad? ¿Quieres ganar mucho dinero? ¿O quieres no perder nada de dinero? Porque, hombre, bien, yo entiendo que todo el mundo querrá ganar, porque no perder, o sea, no hacer, Pero si que te quedas a la par, no haces nada, ¿no? ¿Estás dispuesto a que tu cuenta en algún momento del año baje un 15%? Si estás dispuesto a eso, entonces podemos arriesgar un poco más. Si no estás dispuesto a eso, pues no nos movemos de ahí. Nos vamos a, no sé, fondos indexados, Pero ETFs. tú, por ejemplo, inviertes en empresas potentes y famosas ya, ¿o ya? Claro. O sea, no, porque- grandes no. Yo invierto en fases tempranas de empresas como Apple hace 35 años. Sí, pero a día de hoy no vale O la 30, pena aunque invertir sea. en Apple, ¿no? Para nada. Si lo que buscas es crecimiento, no. O sea, más no va a poder crecer. O puede dar un pico en Sí un que puede producto crecer. nuevo que saque Sí que o puede algo. crecer más, obviamente, porque al final sacas un iPhone, ya tienes una cantidad de mercado, una cuota de mercado que te va a seguir comprando. Pero, por ejemplo, el todos los años iPhone. saca un iPhone. Sí, ¿Conlleva siempre una subida? sí, pero no por el iPhone. Porque el mercado no se mueve por números. Se mueve por dopamina, Ujú. por cortisol, ¿no? Todo eso es lo que genera realmente el Vale. movimiento en bolsa. Yo creo que el mejor es dependiendo. Si tú lo que quieres es hacer crecer tu cartera, tenemos que ir a empresas que crecen. Y Apple no crece tanto. Crecerá ¿qué? Un 10, un 15, un 20% en el Ya. mejor de los casos a nivel anual. Que eso en el mundo de la bolsa no es tanto. Si quieres empresas como las que invierto yo, por ejemplo, el año pasado invertí en una que sigo manteniendo, que llevamos un 500%, que es Palantir. Esa empresa, un 500%, te lo ha hecho en un año. Y Apple en este año habrá crecido, ¿qué? Un 15%. Ya, la diferencia. Vale, ¿en dónde nunca invertiría? Hombre, yo no invertiría sobre todo en lo que es la divisa. Yo lo que no haría es ahorrar en euros, por ejemplo. Lo que nunca haría es tener el dinero parado
que al final también es un método de invertir, ¿no? Dejar el dinero en una divisa. Podrías también con ese dinero comprar oro. Yo lo que nunca haría es confiar mi dinero al banco. Para nada. Porque el banco siempre sale ganador, incluso si tú pierdes. Nunca le daría el dinero al banco. ¿Apuntaste eso, no, amigo? Los bancos siempre, claro, los bancos siempre nos tocan a todos, porque todos tenemos dinero en el banco, o pues, por lo menos un 90% de la población, ¿no? No sé si más. Exacto. De hecho, dicen, los bancos te ofrecen, no, te voy a dar un 3%, un 4%, ¿Y no sé, ellos? ¿no? ¿Y ellos cuánto están generando con eso? Que obviamente al final están asumiendo un riesgo, es verdad. Pero bueno, Pero- y también te lo están diciendo, ahora tú lo aceptas o no. Lo que pasa es que la gente no sabe, para ellos, me estás dando algo, ya estamos acostumbrados a que nos quiten, a que te den algo, es como, hostia, nos vas a dar. Exacto, Pero a ti bueno, te dan eso un es la 3 ignorancia. porque ellos lo ponen en renta fija Sí. y le dan un 4. Entonces, Vale. ese 1% a nivel más... ¿Qué haría? Esto ya son respuestas cortas. ¿Qué harías si mañana pierdes todo tu dinero? ponerme a vender de nuevo. Bien. Bueno, de hecho, creo que pediría dinero. Más rápido ya. Sí, porque crecería antes. Claro. O sea, ya la gente, yo tengo gente que me daría el dinero así y me lo devuelves con beneficios y ya está. ¿Qué no volverías a hacer nunca más en bolsa? Quitar stops y salir de estrategia en general. ¿Cuál fue tu peor compra impulsiva? Peor compra impulsiva fue Alibaba en febrero del 2021. Con mucho apalancamiento. Creo que tenía Peor. 5 millones puestos ahí. ¿No era un buen momento ahí? No, porque es cuando empezó a caer. Ajá. O sea, que empezó con la pandemia, es de- empezó a crecer, imagino. Creo que es marzo, no febrero, cuando esos 200 y pico mil que te he dicho que perdía fue en Alibaba. Vale. ¿A dónde va ese dinero que se pierde? No A es la- que a la vaya, propia empresa. no es que vaya, sino que tú estás comprando algo que se devalúa Ajá. de un día para otro. De hecho, de Pero tú cuando un minuto a compras otro. ese dinero que tú estás depositando, Sí, lo recibe la empresa a la que tú estás invirtiendo. sí. Ajá. Sí, sí, sí. Y si La idea es esa, obviamente. Hay yo un te doy- intermediario en yo te medio, doy pero sí. unas acciones, tú me das el dinero mío Exacto. ahora. Sí, Hacemos lo que queramos, no sé si reinvierto o lo que exacto. sea, pero vale. pasan unos ciertos... O sea, no es que te llega a ti y ya lo puedo gastar. No, Hay entiendo como que un sí. intermediario y habrá tal, pero sí. comisiones de por medio y demás. Vale. Realmente sí. Algo parecido a eso. ¿En qué empresa invertirías toda tu fortuna hoy? Hoy, pero tengo un límite de tiempo para vender o no. No. O sea, hasta que me muera. Hoy en día tú tienes que solo puedes meter en una empresa en cuál la Solo meterías. tengo que... Joder, es que no sigue mi estrategia al 100%, ¿vale? Pero lo metería en Meta. ¿Sí? Sí, porque... Metanfetamina, Joel. Meta, Facebook, como lo quieras llamar. A pesar de que no es mi estrategia, como me has preguntado que no tengo límite, porque yo sí que te diría mejores empresas para vender de aquí a un año. Ya. Pero de aquí a no se sabe cuándo, Meta. O sea, ahora mismo Meta es la empresa que posiblemente tenga mayor proyección, por lo que se dice. Mayor seguridad, Sí. yo le diría. Vale. Más que Pero que de proyección. momento no ha cumplido un poco con lo que se esperaba de ella, ¿no? Se esperaba como algo mucho más potente y está más pausado. Yo creo que tiene uno de los mayores monopolios que existe. De hecho, en las redes sociales están en WhatsApp. Bueno, o sea, que la lucha- comunicación es suya, toda. Lucha con TikTok. A nivel sí, pero es una red social. Yo creo que al final Bueno, red Meta... social, ya eso es... no sé, el otro día vi una película, joder, ¿cuál era? Que todo se hacía a través de la red social. Todo. Transacciones. Hay bueno, una- que eso es WeChat. WeChat hace todo, tío. Exacto. Yo creo que has En visto China. la película, la serie de Black Mirror, el episodio... Solo he visto un episodio, tío. Solo he Hostia. visto uno. Cuando veas el episodio en el que, bueno, el de las redes sociales, que la gente que nos está escuchando ya sabe cuál es, vas a entender el potencial que tiene realmente Meta. Y no solo por eso, sino porque Mark Zuckerberg tiene una alta capacidad de adaptación a los cambios. Cuando ha aparecido Snapchat, le copió y se metió stories dentro. ¿Y tú Cuando ha invertido aparecido, en Meta? apareció TikTok y se metió los Reels. Exactamente. O sea, al final yo no invierto solo en la empresa en sí, invierto en quién gestiona esa empresa. Ya. Y creo que Mark Zuckerberg es Teorista. una persona muy inteligente y ha sabido adaptarse muy bien a los cambios. Tal vez
según esa métrica o esa narrativa que estoy contando, tal vez también Elon Musk podría ser una buena inversión, invirtiendo en Tesla. Pero siento que si tuviera que elegir entre una de las dos, prefiero Meta porque me parece algo más seguro a largo plazo. ¿Quiénes son las personas más potentes que mueven los mercados? Por sus opiniones. Que más mueven los mercados sería Donald Trump realmente. Ajá. A día de hoy es Donald el que Trump más mueve todo, sí. Es sí. el que más influyente manda. ahora mismo es Donald Trump y a partir de ahí Pero tendríamos no por que ser ir presidente de Estados Unidos, porque supongo que Joe Biden no era ni una cuarta parte a nivel mediático. exacto. Sí. Donald Trump de lejos es el número 1 a día de hoy. Y después ya, quitando tema presidentes, que es obvio, ¿no? Si está Putin, si está Xi Jinping o todos estos, yo creo que después de la parte política nos tendríamos que fijar en los grandes gestores de hedge funds, de fondos de inversión, etcétera. Típico Warren Buffett, ¿no? O ahora mismo hay una mujer que, ahora no me sale el nombre, siempre me olvido. Da igual, ahora no me sale, porque está invirtiendo mucho en una empresa que se llama Tempus ahí y de hecho yo estoy invirtiendo en esa empresa. Es que no me sale el nombre y estoy intentando acordarme, pero creo que gestores de grandes fondos también tienen mucha influencia, porque hacen un movimiento y como es público ese movimiento, todos van detrás a copiar. Vale. Aplicaciones para invertir en bolsa, ¿no? Yo me la he descargado y no la he usado, pero la que siempre me llega por publicidad es la de eToro. ¿eToro? ¿Tú recomiendas esa? ¿Recomiendas otra? No, para nada. eToro te estafa. eToro te dice que es 0 comisiones, pero después te cobra un spread más alto. Ajá. ¿Qué es el spread? El spread es la diferencia que hay en el precio spot, que sería el del medio, entre comillas. Ellos lo que hacen es comprarlo por debajo o en ese precio, digamos, que está todo el mercado, pero después a ti te lo venden más arriba. Y esa diferencia es su comisión escondida. Entonces no recomiendas usar eToro. Para nada, o sea, te estafan, te dicen que el precio está a 203. De hecho, podéis hacer la prueba, los que estáis aquí escuchando, os vais a Google, ponéis el precio de la acción y veréis que en eToro está más alto. Vale. ¿Y tú para trabajar en bolsa trabajas directamente en alguna página web? Yo invierto por Interactive Brokers, pero recomiendo a la gente que es nueva utilizar De Giro, que suele ser bastante... En ordenador, ¿no? No, por el teléfono, sí. Vale. ¿Qué harías con 10.000 euros ahora mismo para invertir en bolsa? Lo que yo siempre recomiendo es, si no tienes patrimonio, créalo. Ajá. Entonces, con 10.000 euros, tristemente no tenemos patrimonio, entonces te tienes que enfocar en el crecimiento. Porque la capacidad de que tú vuelvas a obtener 10.000 euros es relativamente simple, fácil, ¿no? Pero en cambio, a los 200.000, 300.000, ahí ya tienes que empezar a ser conservador, ahí ya tienes que empezar a pensar en invertir en fondos indexados, en diversificar, etcétera, etcétera, etcétera. El error que me encuentro mucho con las personas es que a la mínima que tienen 10.000 euros y se quieren meter en este mundo, pues se meten ya a diversificar, a proteger su dinero, cuando en realidad no tienes. Ahora te tienes que enfocar en hacerlo crecer, como lo hice yo hace prácticamente 2 años, que me enfoqué en hacerlo crecer, en invertir, pero arriesgando. Por eso ahora también tengo un 1000% este año, porque me enfoqué en crecer mi patrimonio. Porque yo lo que quería era crear un patrimonio. Entonces, la respuesta es, con 10.000 euros yo invertiría en alto crecimiento. Aparte de en bolsa, invierte... Bueno, esto va a ir con la pregunta Quoran, que son nuestros patrocinadores, que son inversores financieros. Ah, mira. Y seguramente escucharán este podcast y les encantará. Aparte de invertir en bolsa, ¿diversificas e inviertes en otros modelos de negocio? Por supuesto, ¿En aparte cuál? de las 3... Bueno, tienes casas, ¿no? Que ahí exacto, tienes tengo otro modelo. algo de inmobiliaria, también invierto mucho en oro físico, porque soy un poco conspiranoico y siento que cada vez perdemos más el control sobre todo en general. Ajá. Y con el euro digital también tengo bastante miedo. Entonces tengo mucho oro físico porque siento que en alguna situación de Tercera Guerra Mundial pueden hackear bancos enteros y puede se puede ir la luz otra vez y al final todo tu patrimonio se queda en una nube, ¿no? Entonces, tener ese oro puede hacer que tengas un seguro de vida en vida. También tengo acciones a largo plazo, como por ejemplo Meta, que hablábamos, ¿okay? Que ni la miro. Y bueno, por ahí también tengo alguna otra cosa, pero
¿Y más. cuánto ha crecido el de Meta? Por Tengo, ejemplo? bueno, Bitcoin y alguna, pero no exagerado. No, grande. ¿Y Meta, cuánto te ha crecido Meta desde que invertiste? ¿O no ha Bueno, crecido? no, Metal, yo le invertí en 2016. ¿Cuánto? 2000, pues en largo plazo le invertiría, pues no sé, 5.000 euros. Ahora debe estar por mucho. Sí. No sé si estará en... Claro, es que yo lo perdí todo. Y entonces eso ya no lo tenía. Pero Yo lo había metido todo ahí. Yo ¿Cuánto invertí- puede crecer eso ahí? ¿Cuánto puede haberte crecido ahora mismo ese dinero? Sí, es que yo lo perdí todo, entonces yo volví a empezar de nuevo. Entonces el crecimiento que tengo ahora de esa cuenta de largo plazo es ¿de qué? De un año. Yo me empecé a enfocar en el largo plazo cuando ya había pasado las 6 cifras, los 100.000 euros, en esta segunda vez. Porque es cuando tú tienes que empezar a decir, vale, pues me pongo un poquito aquí en este lado, compro oro, porque si no tienes 100.000 euros, como he dicho antes, no tienes nada. No tienes patrimonio, no tienes que diversificar. Y ahí es cuando yo empecé a decir, vale, pues voy a poner 10.000 euros a largo plazo, voy a poner este dinero en oro físico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué el Estado quiere que desaparezca el dinero físico? Porque tendrán el control sobre todos los movimientos tuyos. De hecho, mira, conocí en Holanda, yo voy a comprar ahí, de hecho, oro físico y plata, y la misma persona que me lo vendía tenía un amigo, muy, muy amigo suyo, dentro del oro digital. Y sabía, era consciente que había un departamento activo para limitar la compra de carne a la sociedad a través del oro digital. Control total. Entonces yo por eso también me estoy yendo para otros países. No lo tengo todo en oro. ¿Qué opinas perdón, tú? en euro. ¿Qué opinas de España a nivel fiscal? Bueno, pues es lo que todos opinamos. Yo no creo que... Ya he nombrado que he estado en Andorra, ¿no? Y que ahora bueno, no lo he dicho, pero me voy a ir ahora a Dubái a abrir empresa. Vivo en México. Me muevo muchísimo. Digamos que España estoy aquí porque me gusta la gente, porque tengo amigos, porque también hay gente increíble como tú, la familia, y porque es, bueno, ese sentimiento de que sí, he nacido aquí, ¿no? Yeah. Pero no me pertenece quien lo gobierna. ¿Crees que España es un buen país para vivir y para crecer a nivel financiero? No, para nada. Pero ya no que sea bueno, que crees que es aceptable o es todo lo contrario, es mediocre. No, yo creo que nos han vendido muy bien la moto, ¿vale? Es verdad que España tenemos una cultura y una historia increíble y en eso nadie puede estar en desacuerdo, pero siento que la gestión que está habiendo de los últimos años, y ya no hablo de España, hablo de Europa en general, es un poco de que nos tratan como borregos, como que si fuéramos imbéciles y no pudiéramos nosotros ser independientes por nuestra cuenta y nos tienen que proteger y regular y frenar todo el tiempo porque es que si no... Y al final eso frena todo el emprendimiento, todo el crecimiento y cualquier país que no tiene estos frenos te adelanta por la derecha. Por eso, al final, la base de la calidad de vida se basa en la producción y la industria de un país. En este mundo capitalista. Si estuviéramos hablando en otro mundo capitalista, entonces sería diferente. Pero es que estamos en un mundo capitalista y no podemos ir en contra porque al final, bueno, pues te adelantan por la derecha y vivirán mejor en nada. En menos de 10 años, la gente que viva en el sudeste asiático, en las ciudades. Y el sudeste asiático, son países emergentes a día de hoy. Yo en México he visto centros comerciales mucho más bonitos y más, bonitos y de mayor calidad en México, que se supone que es un país emergente o está en ese proceso de todavía pasar a ese primer mundo, ¿no? O está en esa transición y a nosotros se nos reconoce como un primer mundo, pero yo no he visto centros comerciales como los de allí. Estamos quedando obsoletos, ¿no? Sí, digamos que en Europa se nos sobreprotege demasiado. Entonces eso frena todo lo que es el crecimiento en general. Y eso, a la larga, ese crecimiento que tú estás frenando hace que, por regulaciones, etcétera, hace que cualquier otro país que sí que tenga los huevos, perdón por la palabra, de hacerlo y de arriesgar y tal. De hecho, hay un dato muy bueno, es que el 60% de las aperturas de los emprendedores del 2024 es de inmigrantes. Y que es el 10% de la población aquí en España. Y el 60% abrieron inmigrantes. Un dato bastante relevante, o sea, es un dato exagerado. Abrumador, sí.
¿Qué significa? Que los inmigrantes vienen aquí de otros países con hambre de crecer, con ambición, sin miedos, porque en esos países sí que tienen huevos, entre comillas, pero no porque nosotros no los tengamos, sino porque nos han metido en un sistema que te hace siempre pues, seguir las normas y obedecer y bueno, que quieras ser funcionario antes que crear tu propio proyecto. Muy bien, por último ya la última dinámica. Tienes que decir simplemente sube o baja, ¿vale? De lo que yo te diga. Bitcoin. A corto plazo, sobre todo, medio plazo subirá y seguramente hasta largo plazo también. Muy bien. Bolsa española. Subirá al corto plazo, al largo plazo será un poco estancado. Invertir sin formación. Está bien, pero no te rindas a la primera de cambios. Tienes que decirme sube o baja. Si ¿cómo? Quieres hacer, no, tú dices sube o baja. Si quieres hacer una breve. Perdón. No. Tienes razón. Si quieres hacer una breve. Sí. Venga, Perdón. Invertir sin formación. Baja. A la larga baja. Criptomoneda. Al corto plazo sube. Comprar casa. La peor inversión. Baja. Bolsa americana. Al corto plazo sube. Redes sociales. Sube mucho. Elon Musk. Sube. Invertir en amigos. Sube mucho. Educación financiera en España. Muy baja, pero Josep Vida, mi hermano, está en ello. Bien. Amor y dinero. Amor. Ambas cosas suben o bajan. Amor y dinero. Suben. Jubilación. En España. No existe ya. Cuando lleguemos ya no estará. Ya no hay un duro. Emprender en Latinoamérica. Lo veo bien Latinoamérica. Sí, sube. El ego. El ego baja. Invertir por moda. Mira, de eso yo vivo. Sube. Invertir en ti mismo. Sube. Bolsa versus cripto. Bolsa. ¿Hay competición? Yo creo que las criptos es muy gambler, ¿ok? Y al corto plazo puedes ganar mucho dinero. De hecho, yo he hecho mucho dinero en criptos, pero a largo plazo la bolsa es lo que me ha dado el 1000%. Me he especializado en una estrategia, la he llevado al máximo, la controlo muy bien, entonces ahí empiezo a arriesgar más para poder incrementar mis ganancias. Siempre he ganado a la larga más en bolsa. Tener un mentor. Sube. La suerte. Se crea, ¿no? Había un artículo que había un... Bueno, el libro, ¿no? Había un artículo ahí que decía Hay que un la libro. suerte viene... Bueno, no lo leí bien, sino te voy a decir. Bueno, Jaume, ya voy a cogerlo con acento. Bueno, hasta aquí el lado oscuro. ¿Se te queda algo en el tintero que decir o lo has soltado todo ya? A ver, yo sí que me gustaría hacer un poco una reflexión, Sí. ¿vale? Porque en como habéis visto al final, yo hago esto de enseñar a las personas mi estrategia para acercar un poco. Sí que es verdad que mi principal motivación de invertir en bolsa es hacer dinero y eso no lo voy a negar nunca, ¿no? Es el lugar donde he generado más y en el que más conozco. Pero de algún modo u otro quiero acercar la posibilidad a las personas de, en mi formación, enseñar educación financiera para que a nadie más le pase lo que me pasó a mí o a mi hermano o a mi padre. Y a través de esta formación incluyo pues algo que es un extra, que Riot lo meto dentro como si no lo fuera, que es educación financiera. Romper con tus límites, tus creencias y acercar esas que te impulsan y hacen que tú, bueno, pues que el dinero no sea algo negativo, sino que sea algo que te acerca a las experiencias que no has vivido todavía, a la calidad de vida, a tener una mayor seguridad en tu día a día y a que a nadie de los tuyos les falte de nada porque tú has hecho bien las cosas con el dinero. Entonces el dinero es bueno y es algo que yo intento a través de ya sea estas formaciones, estos podcasts o la gente que conozco por la calle, les intento acercar de que no vean el dinero como el problema, sino que miren al dinero como algo que te puede impulsar a
a vivir una vida mejor. Pero para nada dejes que el dinero esté por encima de ti. Nunca lo persigas, sino aprende a controlarlo y a sacarle el partido, que realmente es lo que quiere. Que lo uses como una herramienta para vivir todas esas experiencias que te estás perdiendo. Muy bien, pues gracias por contar la historia altibajo, como cualquier historia de vida, hay algunas más potentes que otras. Ha sido un podcast muy interesante, diferente, un tema que creo que el tema de la bolsa no lo hemos tocado, ¿no? No recuerdo tocar el tema de la bolsa y me ha parecido muy interesante, agradecido que hayas venido hasta aquí a contárnoslo y bueno, espero que tu experiencia haya sido buena, haya merecido la pena y ahora ya vamos a... Yo a todos los que estáis escuchando esto, que a lo mejor estáis pensando de escribirle o no a Doramas y tenéis una buena historia por ahí que contar y que pueda aportar mucho, creedme que vale la pena venir aquí, conocerlo, conocer a su equipo y de verdad que tal y como es en el podcast, por lo que estáis viendo, es en persona. ¿Cuál? Muy bien, pues nada, hasta la próxima, gracias por llegar hasta aquí y hasta el próximo lado oscuro. Chao.